de lo que termina la semana, les presentamos esta semana el Foro Libertario de CNN y se habla de esta tercera opción, así como se habla de lo que ocurre con demócratas y republicanos. Me acompaña en nuestros estudios Juan Carlos Hidalgo, es investigador del Instituto Cato, que tiene principios libertarios, pero no participa en la campaña, le respalda a los candidatos. Gracias, Juan Carlos, por acompañarnos. Terminamos una semana en donde Hillary Clinton le toma ventaja a Donald Trump, donde los libertarios están cerca relativamente de poder estar incluidos en los debates. ¿Son o no un factor Gary Johnson y Bill Weld en este proceso electoral? Creo que sí, ya cuando las encuestas empiezan a mostrar de que el promedio de intención de voto de ellos ronda el 11-13%, y en algunos estados claves, como estábamos viendo en Georgia, un 11%, nada despreciable, creo yo que empiezan a ser un factor. Especialmente porque las reglas en Estados Unidos establecen de que para poder participar en los debates nacionales necesitan un 15%. Si Gary Johnson logra participar en los debates presidenciales y Bill Weld participa en el debate vicepresidencial, creo yo que eso podría ser una diferencia significativa y podríamos tener un partido libertario con una intención del voto del 20%. Hay que tomar en cuenta una cuestión interesante. Nosotros hemos hecho investigación en el Instituto Cato por muchos años al respecto. Un sector nada despreciable del electorado estadounidense, más del 20%, se identifica como fiscalmente conservador y socialmente liberal, que es más o menos la descripción bajo la cual calzan los libertarios. Es decir, si este mensaje llegase a ese sector del electorado que se identifica con estas ideas, es probable que entonces el apoyo al tiquete de Johnson y Weld aumente significativamente. Y es interesante porque cuando se hace el análisis del voto hispano, se dice los hispanos son conservadores socialmente, se identificarían más con los republicanos, pero en realidad se identifican más, en muchos temas son liberales socialmente y se identifican con demócratas, con republicanos, van con los demócratas más por el mensaje, pero los libertarios podrían tener un espacio más favorable para hablar con un electorado como el latino que cuando sale de su país busca libertades sociales, pero está interesada en un manejo más responsable de las finanzas. Claro, yo creo que el candidato más entusiasta es una reforma migratoria de Gary Johnson. Recordemos que Gary Johnson fue gobernador republicano por 8 años de Nuevo México, donde más del 50% del electorado es hispano. Y él fue altamente popular en ese estado. Y efectivamente, entre más joven es el electorado, incluyendo los hispanos, más receptivos son al mensaje de liberalismo social que promulgan los libertarios. Así que yo creo que dentro del electorado hispano también hay un espacio para el crecimiento y particularmente el hecho de que Gary Johnson tiene esa carta de presentación al ser el exgobernador de un estado como Nuevo México. Si recordamos las elecciones de 2000, Al Gore perdió el voto popular, George Bush ganó el voto del colegio electoral y hubo un factor en el medio, fue Ralph Nader. ¿Pueden los libertarios ser ese factor en este momento en el que hay un sector del electorado a quien no le gusta Trump ni le gusta Clinton y que no ve una opción viable? ¿Podría Johnson quitarle votos a uno de los dos y generar, por ejemplo, una victoria a Trump? Si esto fuera un referéndum sobre Hillary Clinton perdería el referéndum. Si fuera un referéndum sobre Donald Trump perdería el referéndum. Estamos ante una situación inédita en tiempos modernos y es que los dos candidatos principales llegan a la elección general con niveles de impopularidad más altos jamás registrados. Ahora bien, es una elección, no es un referéndum y es donde entra en juego entonces tal vez un tercer o cuarto candidato si se habla del candidato, la candidata del Partido Verde. Efectivamente, dado la manera en que se escoge el presidente en Estados Unidos, que no es mediante voto popular, sino mediante colegio electoral, en algunos estados donde la diferencia entre los dos candidatos principales es mínima, entonces un candidato como el del Partido Libertario podría hacer la diferencia, especialmente si tiene una intención del voto del 11-15%. Habría que ver entonces cuáles son esos estados, pero los sondeos indican de que Gary Johnson le está quitando votos muy similarmente, no solo a Donald Trump, sino también a Hillary Clinton. O sea, hay demócratas que se están identificando con el mensaje de Gary Johnson, mucho demócrata que votó por Bernie Sanders, y así como hay mucho republicano que no quiere a Donald Trump y que está entonces apostando por un ex gobernador republicano. ¿Cómo es la contienda demócrata-republicano? Donald Trump ha seguido fiel a su estilo de generar mucha controversia. Hillary Clinton ha pasado en realidad de agache por las controversias de Donald Trump, pero sigue teniendo temas pendientes. Esto está muy cerca, aunque Hillary Clinton esté adelante, en la semana entrante vamos a ver qué ocurre. No hay todavía una contienda definida. Son aproximadamente 100 días, pero se dice que en Estados Unidos una semana de política es una eternidad. Así que todavía falta muchísimo. Se dice que hasta después, hasta del feriado del Día de los Caídos, que es el primero el día del trabajo, que es el 1 de septiembre, el primer lunes de septiembre, que empieza a más o menos a tomar forma la campaña política. Sin embargo,
creo yo que los números que está mostrando Donald Trump deberían despertar alarmas, y ya lo están haciendo dentro de los círculos republicanos aquí en Washington, porque cuando ya salen estados como Utah, salen estados como Georgia, con una larga tradición de votar republicano, y sale Hillary Clinton al frente de la intención de voto de Donald Trump, creo que eso demuestra a los republicanos de que su apuesta por este candidato va a probar desastrosa en la elección de noviembre. Y se ven controversias dentro del partido y se habla ya de cómo hay grupos que se están preparando para enfocarse más, comparan con la candidatura de Bob Dole, que se dieron cuenta muy temprano que no tenía opción y empiezan a pensar es en Cámara y Senado, no tanto en las presidenciales. Sí, habrá que ver cómo hacen esa separación, porque ciertamente necesitan del voto de los seguidores de Trump para llevarlos a las urnas, pero también necesitan entonces convencer a aquellos republicanos que están desencantados con la figura de Trump que también vayan a las urnas. Es un balance muy complicado, y cuando Donald Trump es la figura mediática por excelencia, a diferencia de Bob Dole en el 92, que era un candidato bastante rarito, ¿verdad? No aparecía mucho en las noticias. Bueno, Donald Trump es todo lo contrario. Va a ser muy difícil convencer a conservadores moderados que vayan a las urnas en noviembre. Para terminar, ¿qué tan importante es una encuesta en agosto cuando las elecciones están a 94 días? Falta muchísimo, muchas cosas pueden cambiar. Vemos que Hillary Clinton es una candidata con muchos defectos, muy vulnerable al ciclo noticioso, y por lo tanto algo podría salir que le afecte. Pero las controversias en que ha incurrido Donald Trump en los últimos días, en las últimas semanas, creo yo que hace muy difícil que pueda recuperar esta ventaja perdida. Veremos qué ocurre en esta elección y campaña atípica, campaña general, porque solo no es para presidenciales nomás, sino también para Congreso. Muchas gracias, Juan Carlos Hidalgo, investigador del Instituto Cato, acompañándonos aquí.